Bienvenido. Sesión 68 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión, como dialogante estaremos el maestro José Luis Torres Guerrero del CECIT 7, Cuauhtémoc, y una servidora, la maestra Claudia Flores del CECIT 5, Benito Juárez. En esta ocasión nos acompaña el investigador, el doctor Ernesto Sánchez Sánchez, con este tema que es la estadística y la propuesta de un currículo por competencias. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Gracias. Para conocer un poquito más de nuestro invitado Ernesto Sánchez Sánchez, les invitamos a ver la semblanza de él. La estadística juega un papel fundamental en las sociedades actuales en las que se producen y utilizan grandes cantidades de información, pues tiene que ver con las formas en que se recogen, organizan y comunican los conjuntos de datos y con la manera en que estos se analizan para hacer inferencias y predicciones que conllevan a la toma de decisiones. La gran diversidad de información estadística que se maneja en la actualidad en todos los campos disciplinares hace necesario que los individuos que la utilizan tomen decisiones racionales durante su manipulación. Por ello, diversos autores han sugerido replantear los contenidos curriculares enfocándolos al desarrollo por competencias. Estas últimas se ubican en la relación entre conocimiento y acción, entre teoría y práctica. Se trata de que en la educación se asuma el compromiso de formar ciudadanos capaces de utilizar sus conocimientos en la solución de los problemas que se encontrarán en su vida personal, social y laboral. Así lo plantea el doctor Ernesto Alonso Sánchez Sánchez en su texto La estadística y la propuesta de un currículo por competencias, realizado en colaboración con Verónica Hoyos, y en el que señala que un currículo o programa de educación estadística para el desarrollo de competencias debe romper con el currículo organizado por secuencias lógicas de unidades de contenido y estar a favor de prescripciones que sean indicativas en relación con problemas y situaciones de relevancia social y a través de las cuales los estudiantes aprendan a pensar estadísticamente. Investigador del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, donde hizo sus estudios de maestría y doctorado, Ernesto Alonso Sánchez es licenciado en Matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Con una estancia postdoctoral en Grenoble, Francia, y 2 sabáticas, una en Portland, Oregon, Estados Unidos, y otra en Granada, España, sus líneas de investigación abarcan la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y nuevas tecnologías en la enseñanza de la matemática. De la primera le interesa la caracterización de las ideas que de manera espontánea se forma la gente de situaciones de azar y probabilidad para contrastarlas con aquellos conceptos teóricos, útiles en las mismas situaciones, que deben ser adquiridos en la enseñanza formal. En el caso de las nuevas tecnologías, el doctor está interesado en proyectos relacionados con el proceso de implementación efectiva de los medios electrónicos en la educación matemática, principalmente a nivel medio superior, aunque sin ignorar lo que pasa en otros niveles. Con publicaciones en revistas de prestigio mundial, así como en memorias de congresos internacionales y capítulos de libros, el Dr. Sánchez es también editor asociado de la revista Statistics Education Research Journal desde 2005 y pertenece al consejo editorial de la revista Publicaciones de España y al comité de arbitraje de la revista Innovación Educativa del IPN. Ernesto, gracias por haber aceptado
participar de nuevo en una sesión más de este seminario Repensar las Matemáticas. Vamos a comenzar sin más al tema que nos convoca esta vez la sesión. La estadística en la sociedad actual es utilizada por diferentes cantidades de información. Lo podemos ver a través de datos, de tablas, de gráficas, y que se puede apreciar en los resultados, por ejemplo, del análisis clínico de alguna enfermedad, o bien lo podemos encontrar a través de tablas, estas tablas o gráficas las podemos encontrar tanto en los diferentes medios, por ejemplo, en el periódico o las revistas. Ernesto, ¿puedes comentarnos qué papel juega la estadística en la vida cotidiana de una persona? Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del seminario Repensar las Matemáticas el que me hayan invitado a participar aquí. Para mí es un placer y una oportunidad el que pueda yo expresar las ideas que tengo respecto a la estadística al distinguido público que participa en este seminario. Espero que el resultado de esta charla pueda llevar a discusiones y a preguntas interesantes que nos permitan avanzar un poco en entender la problemática de la enseñanza de la estadística y en también tomar acciones para mejorarla. Y ahora sí, una disculpa por la paréntesis y regreso a la pregunta que me haces. Bueno, conviene distinguir entre las estadísticas públicas, las estadísticas que se tienen a mano, las que hacen las instituciones, y la habilidad o la competencia estadística que tienen las personas para entender esas estadísticas, pero también para hacer su propia estadística, ¿no? Bien, la manera de aprovechar, digamos, la estadística es desarrollando las dos habilidades, la de saber utilizar las estadísticas públicas, por un lado, y también saber pensar estadísticamente, saber plantearse problemas de manera estadística. Entonces, en este sentido, digamos, si se desarrolla la habilidad, esas habilidades, creo que la estadística puede ser realmente muy útil en la vida personal de la gente. Digamos, más adelante hablaremos de la importancia de la estadística a nivel social, pero a nivel personal, que es la pregunta que me haces, ¿qué es lo que puede ser valioso de la estadística? Entonces, para responderte voy a leer un párrafo de Franklin y colaboradores que hicieron una propuesta de currículum innovativa, un marco para el currículum de la estadística, y ellos dicen lo siguiente con relación a la utilidad de la estadística en la vida personal. Ellos dicen que uno de los aspectos principales en los que ayuda la estadística es en la toma de decisiones personales. Dicen lo siguiente: la estadística proporciona información sobre la composición de la comida y así nos ofrece un criterio para elegir los productos que comemos. La estadística ayuda a establecer la seguridad y efectividad de medicinas y drogas, de manera que informa sobre las consecuencias de los tratamientos médicos que seguimos. La estadística ayuda a determinar el riesgo que tienen juguetes para los niños, así como juegos infantiles, de modo que los padres tomen decisiones conscientes y precauciones en relación con los juegos y juguetes de sus hijos. Muchos productos tienen una historia estadística previa y nuestras selecciones de esos productos pueden ser apoyados por dicha historia. Entonces, en este párrafo lo he traído porque se enfoca hacia la utilidad de la estadística en la vida personal. Digamos, puedo comentar algunas anécdotas personales sobre la utilidad de la estadística. Por ejemplo, en las enfermedades, la información que hay ahora en los medios de comunicación, sobre todo internet, sobre datos sobre enfermedades es muy útil para la vida personal. Yo en particular recientemente tuve un
tuve en un examen médico, porque me sentía mal, me hice un examen médico y tuve un exceso de glucosa. Bueno, rebasé el límite de la glucosa, que es de 100 puntos, y eso pues es un aviso de que puede venir la diabetes. Entonces, pues yo viendo esos resultados, lo primero que hice fue precisamente ir a internet y empezar a buscar información acerca de la diabetes, etcétera, y se entera uno de muchas cosas que vale la pena saber y que influyen en las estrategias que tiene uno para el cuidado de tu propia salud. Bueno, en este caso de la mía, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que es una de las principales causales de muerte, después de los problemas del corazón y no sé de qué otra enfermedad sigue la diabetes, y está antes de las enfermedades de SIDA, por ejemplo, o de cáncer, que el cáncer como que impresiona mucho a las que mucha gente se enferma de cáncer, pues sin embargo no es tan, digamos, el cáncer no lleva a tantas personas a la muerte como la diabetes. Entonces, además se entera uno, quizá esto no son información estadística, pero es información que está ahí, de que hay manera de cuidarse, hay manera de evitarla cuando surgen estos síntomas como el que les digo que me ocurrió a mí, etcétera. Entonces, digamos, una cosa más útil que el cuidado de tu propia salud y donde la estadística te proporciona cantidad de información para que te formes un marco de esos problemas, creo que es invaluable, ¿no? Otra anécdota que le ocurrió a la doctora Carmen Batanero y que ella comenta seguido. Ella es especialista en estadística y en educación estadística, y ella fue a hacerse un examen de mama por alguna circunstancia, y este examen salió positivo, es decir, que salió que tenía cáncer. Ella, como es estadístico profesional, se sabe que, como todos los estadísticos saben, que hay una probabilidad de que los exámenes médicos fallen, lo que se llama un falso positivo, es decir, que le dicen a uno que uno tiene una enfermedad y en realidad uno no la tiene, y hay una probabilidad de que eso ocurra. Entonces, sabiendo eso, la doctora, el doctor la apresuraba de que prácticamente, dice ella, que se sometiera ya a una cirugía, y ella, conociendo estadística, lo que dijo, no, mejor voy a recibir otra opinión, y sacó otro examen, se hizo otro examen, en donde no salió positivo, volvió a hacerse otro examen y tampoco salió positivo. Entonces ella, digamos de broma, dice que antes de someterse al cuchillo, fue buena idea hacerse otros exámenes, y eso evitó, digamos, le evitó problemas en su salud. Entonces, ese conocimiento estadístico, esa habilidad estadística, pues permite hacer ese tipo de cosas y no precipitarse, digamos, a la operación. Entonces, creo que esas son, a nivel anecdótico, experiencias personales, pero como lo señalan los autores Franklin, en realidad son en muchos otros aspectos en los que uno puede utilizar la estadística para la vida cotidiana, para tomar decisiones personales, independientemente de la función social que tiene además la estadística. Esto desde luego significa que pues habrá que ver estas cuestiones de estadística, esas informaciones que en muchos momentos nos llegan de distintos medios apoyados en estadística, verlas de otra manera, con otros ojos, más allá de esta expresión conocida de decir que pues la estadística simplemente es un medio para justificar cosas, para engañar a las personas. Pero vayamos a la parte de docencia. Entre los profesores es común escuchar en esta perspectiva de competencias, decir que pues es una moda, que en realidad los contenidos en matemáticas siguen siendo los mismos, y algunos hasta aventuran que seguirán todavía. Pero bueno, en tu escrito tú nos motivas a una reflexión más profunda, y entre otras cosas nos mencionas que hay diferentes enfoques, diferentes interpretaciones respecto a competencias, pero deteniéndonos en la parte de matemáticas, que lo diferencia del enfoque por resolución de problemas o constructivismo, es su relación con el mundo. Esto es,
sus aplicaciones y su utilidad en la vida del individuo. ¿Nos puedes comentar esta perspectiva que mencionas en el escrito sobre competencias? Sí, cómo no. Mira, una de las cosas que debemos de entender acerca de las competencias es que el espíritu, lo que realmente se quiere es que el conocimiento que nosotros adquiramos en la escuela sea un conocimiento útil en nuestra vida social, profesional y personal. Creo que eso no es una moda, eso es un objetivo que puede venir desde los griegos. El problema, digamos, en ese sentido, digamos, no concibo a alguien que se pueda oponer a ese principio que la enseñanza sea útil para nuestra vida personal, social y profesional. Ajá. No creo que haya alguien que diga, no, la educación no debe servir para nada. No. Entonces, bajo ese principio, el problema es que uno debe de decir, ¿y qué está pasando con la educación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y uno puede hacer entrevistas a personas y decir, a ti digamos, ¿para qué te han servido las matemáticas en tu vida? Y muchas personas responden, bueno, pues, para los dolores de cabeza, digamos, que me dan. O otro tipo de respuestas en donde en realidad dicen, bueno, pues no me ha servido para nada, ¿no? La cuestión es muy delicada, ¿verdad? Porque a veces uno puede no tener una visión clara de la utilidad de una cosa que sí nos sirve, pero lo que es cierto es que eso a veces no está muy claro en la educación, y lo que sí es cierto es que se puede constatar que hay muchos conocimientos y bueno, que se pierde mucho el tiempo en la educación de cosas que no van a servir, ¿ok? Entonces, ese es el principio fundamental. Partiendo de eso, digamos, sí tienen razón, digamos, los profesores que mencionas de la crítica que hacen, porque en realidad en lugar de ponerse como una receta en los programas el enfoque por competencias, lo que se debe de abrir es una discusión social sobre, en cada materia particular, en cada país particular, qué es lo que puede ser realmente útil a la ciudadanía, útil para las necesidades que actualmente nos plantea la sociedad. Esa es una discusión que está pendiente y que tenemos que dar. En ese sentido, creo que es criticable una actitud de comunidades de profesores que digan, que critiquen y que no asuman la responsabilidad de decir, bueno, sí, está bien, lo que estamos enseñando realmente es útil, o nada más sirve para pasar el examen, por ejemplo, en matemáticas, pasar el examen, y que los estudiantes, digamos, esa es la utilidad, digamos, poder llegar a la universidad y luego tener un título, y ya después se acabó mi relación con las matemáticas, se acabó mi relación con la estadística, porque yo ya tengo mi título y ahora sí nos liberamos de esas cuestiones. No, yo creo que sí tenemos que ser muy autocríticos en términos de qué es lo que hemos venido enseñando y si eso es lo que mejor desarrolla, lo que mejor propone instrumentos para que la gente realmente los utilice, ¿no? Ese es mi punto de vista. Bueno, pues lo que nos comentas es algo justo para reflexionar, para discutir entre docentes de estas cosas, de estos contenidos, reitero, tradicionales, cuáles son los que siguen siendo pertinentes y de qué manera, porque seguramente no es como resultaban pertinentes, útiles antes, y cuáles, aunque puedan ser muy bien estimados por nosotros, porque nos guste, porque seamos expertos en esa temática en particular, ya tendrán que dar paso a otros contenidos, a otros enfoques. Y bueno, regresando de nuevo a nuestra temática sobre competencia en estadística o alfabetismo en estadística, como algunos investigadores también lo llaman, pues resulta cada vez más relevante por esta gran cantidad de información que tenemos a la mano y con la cual se llegan a justificar diversas decisiones. Pero desde luego no basta con que sepamos leer una gráfica, que tengamos algunas ideas básicas de estadística descriptiva
para comprender todo esto que se engloba en esta perspectiva de competencia estadística. ¿Puedes comentarnos justo de esta importancia que tiene nuestra sociedad actual? Sí, primero, el primer comentario que haces sobre los contenidos, creo que muchos de los contenidos estadísticos se tienen que mantener en un currículum por competencias. Sin embargo, la cuestión es que no se ponen como objetivos en sí mismos, sino que el objetivo en un enfoque de competencias es resolver problemas estadísticos, en el caso de la estadística, saber resolver problemas estadísticos. Para eso necesitas un bagaje de conocimientos específicos, como saber hacer una gráfica, como saber sacar un resumen, como saber usar una distribución. Sin embargo, el planteamiento de competencias no postula que sabiendo eso ya vas a saber hacer estadística, porque mucha gente sabe hacer eso y no sabe hacer estadística, o no sabe aprovechar la estadística, sino que la idea es ahora poner, digamos, las cosas de otra manera, de tal manera que lo importante sea el que la gente haga estadística, y en ese hacer estadística, en ese resolver problemas estadísticos que estén cerca de su vida cotidiana, de su vida profesional, de la vida social, él adquiera y utilice los instrumentos que la estadística le proporciona para eso. Digamos, no es lo mismo, digamos, que uno piense, aprende a hacer un histograma, y entonces uno se mete en los problemas de cómo hacerlo, de calcular el intervalo, etcétera, etcétera, y todas esas dificultades que ya conocemos, y cuando ya terminamos eso decimos, pues ya terminamos, ya sabe estadística, y qué bueno, porque eso es lo que hemos hecho, y en realidad pues eso no funciona, y son cosas que se olvidan, y que después ya nadie sabe hacer el histograma, y no tuvo la importancia que debiera de tener. Sin embargo, si se invierten los pasos y se dice, bueno, vamos a resolver un problema que nos concierna socialmente, ¿no?, en donde necesitemos datos, vamos a sacar los datos, y ahí, digamos, cuando tengamos los datos, necesitamos hacer un histograma, y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues nos documentamos, etcétera, o incluso podemos adquirir ayudarnos con la tecnología y hacer el histograma, y se volvió un instrumento para resolver un problema estadístico. El problema no es contenidos sí, contenidos no, sino que debe de cambiar el enfoque. Un enfoque por competencias no va a poner una lista de contenidos y que todos lógicamente se deban de seguir, etcétera, etcétera, sino una lista de situaciones problemáticas relevantes para los estudiantes, y a partir de ahí, de resolver esos problemas, se debe de adquirir una serie de instrumentos que ayuden a resolver y avanzar en el problema. Ese es un poco el planteamiento. Entonces, en efecto, yo creo que en ese camino, pues muchos contenidos no serán vistos, ¿verdad?, en ciertas oportunidades, pero los principales sí serán, ahí estarán presentes. Pero bueno, ahora regresando a tu pregunta sobre la importancia de la estadística o de la competencia estadística en nuestra sociedad. Gall define la competencia estadística, Ido Gall, o cultura estadística también se le llama en la traducción, a la habilidad de la gente para interpretar y evaluar críticamente la información y los argumentos que la acompañan, así como entender los fenómenos estocásticos. También la habilidad para discutir y comunicar las reacciones a dicha información estadística. Nosotros y otros autores se agregan que también implica la habilidad para formular preguntas estadísticas que puedan responderse con datos, recoger datos, analizarlos y sacar conclusiones. Entonces, la idea es, imagínate que los estudiantes que salen de nivel bachillerato y nivel universitario salgan con una competencia estadística en este sentido, digamos, la importancia social que eso puede traer, el que
sepamos aprovechar toda la información que hay. Digamos, ahí tenemos ahora con internet bancos enormes de información, que lo que necesitamos ya no es esa habilidad para interpretarlos, para explotarlos, para tener. El INEGI tiene una página donde está toda la información abierta hacia la gente que quiera utilizarla, y hay incluso una sección de INEGI para niños, información para chicos, información estadística, pero no nada más eso, sino que hay mucho más otras bases de datos. Entonces lo que necesitamos es tener esa actitud, una actitud estadística que sea la de aprovechar eso, y las habilidades, como dice Gal, las habilidades para entender y evaluar críticamente la información y los argumentos estadísticos. Entonces, digamos, la idea de la competencia es esa, que sea una estadística puesta en acción en las personas. Vamos a aprender estadística, pero para ponerla en acción, para hacer cosas con la estadística, y no para pasar exámenes, o no para decir que uno sabe la estadística, digamos, como conocimientos enciclopédicos. No, pues yo sé que el teorema de Rao dice esto y cómo se demuestra, etcétera, sino cómo lo aplico yo en mi realidad, que esa realidad puede ser tan compleja como uno se va desarrollando, digamos, una realidad personal de cosas, decisiones que nos afectan en la vida personal, pero también nuestra realidad profesional, en donde realmente se nos plantean problemas que son de otra envergadura y que a veces no utilizamos las herramientas estadísticas para desarrollarlos, y en el mundo científico también, en donde se pide otros niveles de conocimiento de estadística. Bueno, pues si uno logra escalar, pues también ahí uno puede mostrar la utilidad de la estadística en ese terreno, en el terreno científico. Entonces, creo que en nuestra sociedad, la sociedad mexicana, tenemos mucha, mucho atraso en la cultura estadística. En realidad aquí la mayoría de las personas o piensan que la estadística es inútil, que sirve para decir mentiras, que sirve para engañar, que sirve para que los políticos se adornen, y entonces la rechaza de plano, ¿no? O está en el otro extremo, en donde si ve uno que esto se está mostrando con un estudio estadístico que se hizo, uno cree ya a pie juntillas que eso es la verdad y que no hay ninguna duda porque lo está amparado por un estudio estadístico. Los dos extremos no son los propios de un pensamiento estadístico. Un pensamiento estadístico sabe aprovechar la información estadística, pero también sabe tener una actitud crítica ante la información, se pregunta sobre las fuentes, se pregunta sobre una serie de cosas, y también confronta las conclusiones que se sacan con la realidad, con lo que vemos, y en ese conflicto resuelve las cosas de la manera más adecuada, pero no de manera dogmática. Es decir, un resultado estadístico puede contradecir lo que nosotros estamos viviendo, pero necesitamos reflexionar sobre, o se equivocó la estadística porque estamos viendo que la realidad es distinta, o la estadística nos está proporcionando una verdad subyacente que no alcanzamos a ver a simple vista en el fenómeno que estamos examinando. Resolver ese conflicto requiere una actitud, una reflexión, etcétera, y entonces eso es lo que se debe lo que se debe propiciar en los estudiantes, que tengan esa actitud y no esas actitudes dogmáticas que o rechazan o aceptan los resultados de la estadística. Para eso pues se necesita competencia estadística en el sentido que lo menciona Idogal, ¿no? Gracias, Ernesto. Dentro de la dinámica de la sesión es la invitación a sus preguntas. Sabemos que hay algunas que ya las han colocado en el foro de discusión, pero también les invitamos a quienes formulen sus preguntas, los que nos están siguiendo a través de videoconferencia, por internet, y los que están aquí en el auditorio. Esta parte del actualmente la educación, que está con un enfoque en competencias, es bien cierto que cada estudiante y también el mismo docente debemos de saber hacer, saber conocer y saber ser. Pero el papel del docente sí debe de darle al estudiante para que pueda desarrollar ciertas habilidades
el conocimiento y las actitudes basados en valores. Y es bien cierto que este conocimiento basado en competencias estadísticas pues nos va a poder permitir entender y comprender todo aquello que podemos tenerlo de forma personal, desarrollo personal, en la vida cotidiana y de forma profesional. Dentro de esta parte del Instituto Politécnico Nacional que se están dando ciertos cambios, en especial de la parte de curricular, y que vienen cambios en el siguiente ciclo escolar, pero con base en ello sabemos que ha habido programas académicos que han sido ha habido diferentes programas académicos a lo largo de este tiempo, en especial en el nivel medio superior y en México. Ernesto, ¿qué se debe de considerar o qué se debe de tener para el diseño curricular de probabilidad y estadística para que nuestros estudiantes aprendan a pensar estadísticamente? Sí. Esta es una pregunta muy interesante porque requiere, digamos, romper con un esquema que es realmente difícil de romper con el esquema de que el currículum debe de ser una lista de contenidos específicos muy claros, que deben de cubrirse en las clases, ¿no? Lo que yo llamo un currículum con unidades de contenido lógicamente estructurado. El esquema de que ese es un currículum es algo que no lo podemos romper, y el currículum por competencias precisamente plantea romper ese esquema. ¿En qué sentido? En que lo más importante en un currículum por competencias, en general para cualquier materia, es encontrar las situaciones cercanas a nuestra vida profesional o a nuestra vida social, las situaciones en las cuales uno debe de investigar y trabajar, y que el currículum debería de basarse precisamente planteando esas situaciones y no tanto los contenidos específicos. Los contenidos específicos vienen siendo auxiliares, un poco en el sentido que lo dije en la pregunta anterior, ¿no? Esta es la gran dificultad, digamos, de un enfoque por competencias. Ya, digamos, una autora mexicana, Díaz Barriga, dice que por más que en México se ha pregonado que los currículums ahora son por competencias, ustedes saben que incluso esa formulación viene en la reforma educativa, de que la educación en México ahora no lo dice por competencias, pero dice la definición de competencias, que es lo mismo. Entonces se pregona eso, pero en realidad no se rompe con lo que implicaría adoptar un currículum por competencias, que es el de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para un currículum por competencias? Hace falta definir un conjunto de situaciones socialmente relevantes que tengan que ver con la materia en específico, nosotros en nuestro caso en estadística, para que esos sean los problemas que resuelvan los estudiantes, la situación, problemas en esas situaciones que se resuelvan. Entonces, como decía yo, el postulado que se ha tenido en la enseñanza es que los contenidos que se dan en la educación son los instrumentos para que el estudiante haga eso, o sea, que eso los utilice para resolver problemas socialmente relevantes. Pero los hechos lo que nos dicen es que eso no ocurre, o sea, no ocurre. Ni va a ocurrir, porque si no ha ocurrido en 200 años de educación que han pasado y en las evaluaciones, pues no va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que replantea es, bueno, ¿qué pasa si se invierten los papeles y se empieza con situaciones relevantes? Pero situaciones realmente que nos interesen en la vida social. Aquí en México hay muchos problemas, más que en otros países, digamos, muchos problemas que tenemos que reflexionar sobre cómo los resolvemos, que los vivimos a diario. Y a veces los ignoramos, o sea, nos tapamos los ojos ante esos problemas y mejor preferimos resolver un problema de pizarrón, digamos, un problema pues
abstracto o un problema trivial que en el pizarrón se plantee y no relacionamos nuestra educación con los problemas que estamos viviendo todos los días, ¿no? Problemas de desempleo, problemas de comercio ambulante, problemas de circulación, hay tantos problemas realmente importantes que tenemos que resolver en nuestra sociedad, y los profesionistas, los que estamos preparados, mejor nos cegamos ante esos problemas y no hacemos propuestas, no los reflexionamos, no los entendemos. Eso es lo que no debe de ocurrir. Para que salga nuestra sociedad adelante, en realidad debemos de estar preparados para los conocimientos, utilizarlos en la resolución de problemas. Entonces, por eso, yo, digamos, la discusión que trato de dar en el currículum es que en matemáticas esa discusión es delicada, es muy difícil, porque en realidad uno no puede descalificar a un conocimiento matemático porque no lo utilizamos en la vida diaria o porque no lo utilizamos en la vida profesional. O sea, es una discusión más delicada. Decir, por ejemplo, no, pues, ¿cuándo utilizas los números primos? Pues yo los números primos en mi vida, pues no los utilizo para nada. Entonces los sacamos del currículum, ¿no? La cosa no es tan directa, no es tan mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento matemático lo que nos permite es desarrollar niveles de abstracción del pensamiento. Entonces, ustedes saben que en realidad muchos de los problemas, para resolverlos en la sociedad, necesitamos elevarnos a un nivel de abstracción. O sea, muchos problemas no los podemos resolver si los queremos resolver en el nivel concreto en el que los vemos. Necesitamos elevarnos a otro nivel más abstracto. Entonces, las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas nos proporciona elevar esos niveles de abstracción. Lo que hay que ver es que si realmente lo hacen, si realmente la manera en que yo aprendo números primos, la manera en que aprendo cálculo, aunque los contenidos particulares no los voy a utilizar nunca, el nivel de abstracción que alcanzo sí me está potenciando hacia resolver problemas de otra dimensión. Pero bueno, dejo la discusión de las competencias matemáticas porque eso no es, esa discusión delicada, pero lo que sí sé es que, aunque es una discusión delicada, cómo poder hacer que las matemáticas sean útiles en la vida personal, social y profesional de las personas, hay una parte en donde se puede avanzar mucho en esa discusión sin meterse en esos problemas sutiles, y es la que tiene que ver con la estadística. Ahí no hay, digamos, ningún problema en que nosotros entendamos que la estadística es una aplicación de las matemáticas en donde se pueden encontrar problemas socialmente relevantes, útiles para las personas, como ya lo mencionamos en las preguntas del principio. Y ahí creo que se está perdiendo una oportunidad, una gran oportunidad para desarrollar esa idea que está en el fondo de las competencias de hacer de las matemáticas algo útil para la vida. Que la estadística proporciona realmente posibilidades de hacer estas cosas, porque los asuntos que atiende la estadística son asuntos sociales, son asuntos que tienen que ver, como ya dijimos, con la medicina, con la alimentación, con la seguridad, con una serie de cosas que nos incumben directamente. Pero lo que ha ocurrido es que más bien, en lugar de que aprovechemos esa oportunidad, hacemos el papel inverso. ¿En qué sentido? En que hacemos a la estadística, la enseñanza de la estadística la llevamos al plano de la enseñanza como de las matemáticas, en donde lo que nos interesa es que aprendan a hacer, digamos, las cuestiones abstractas y no se utilice para lo que es el corazón de la estadística, es decir, para resolver problemas sociales, problemas, etc. No que esos digamos, los contenidos estadísticos específicos que han venido en los cursos, no que no sean útiles, sí son útiles, pero en los cursos no mostramos esa utilidad, sino que lo que hacemos es, pues ya se queda uno con el aprendizaje de lo que es un histograma y ahí está, pues qué bonito, y ya está, y ahí se quedó, sin que utilice uno ese instrumento para resolver problemas. Entonces, yo no sé cómo se pueda resolver el problema de las matemáticas, cómo poder evaluar realmente la utilidad de las matemáticas, porque les digo, una evaluación mecánica no es
no es adecuada, no es científicamente adecuada con el sentido de las matemáticas, pero en estadística sí se puede mostrar su utilidad. Y lo que yo propongo es un enfoque por competencias, la puede mostrar y podemos se puede mostrar y ya inmediatamente, digamos, se puede discutir qué problemas, por ejemplo, entre una comunidad de profesores o entre una comunidad de estudiantes, qué problemas nos interesa de lo que estamos viviendo en la sociedad, de enfermedades, de qué problemas, de algún tipo de cosas que puedan tener interés. Bueno, pues nos planteamos ese problema, sacamos datos, los analizamos y para eso vamos a necesitar instrumentos, los vamos aprendiendo y sacamos conclusiones y posiblemente el conocimiento y los resultados que dé ese estudio sea un conocimiento que nos sea útil para resolver cada vez problemas más difíciles y para entender y tomar decisiones en nuestra vida personal y social. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo creo que es lo que hace falta para hacer un currículum de competencias es definir esas situaciones, plantear problemas de nuestra sociedad, problemas válidos, no problemas inventados, porque los cursos de estadísticas a veces inventan los problemas que no tienen un fin, por ejemplo, decir, pues pongámonos el problema de cuál es la media de la altura de nosotros que estamos aquí. Pues para eso vamos a hacer una investigación, una encuesta, etcétera. Bueno, ¿y para qué me va a servir saber el promedio o la distribución de las alturas de los que estamos aquí, ¿no? Si pues no tiene sentido, digamos, ¿no? No hay que disfrazar las cosas, digamos, y no hay que creer que nada más porque son datos de la realidad ya vienen a resolver un problema. Uh-huh. Otra cosa distinta es decir, bueno, pues a lo mejor uno de nosotros quiere poner una tienda de ropa y necesita saber como qué medidas son más adecuadas y cómo se tiene que comprar o distribuir las medidas de las mercancías que se van a poner a la venta para que tengan mayor probabilidad de venta. Bueno, ese es un problema que ya tiene un sentido y para eso necesito la altura de las personas. Bueno, entonces eso ya tiene sentido. O sea, la idea de un problema genuino es algo que es muy importante desarrollar en la enseñanza de la estadística. Resolvamos problemas genuinos, que pueden ser sencillos, pero genuinos, no problemas nada más artificiales, inventados y que, digamos, en donde uno dice, no, pues el problema, la solución del problema es lo de menos. Lo importante es que el estudiante aprenda a hacer las gráficas, que aprenda a recolectar datos, que aprenda a utilizar la distribución. Y los resultados del problema, pues eso es lo de menos. No, ese no es el espíritu del pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico y además de lo otro, es válido que sirva para aprender esto, aprender el otro y aprender el otro, los resultados del estudio estadístico también son de relevancia, también son importantes, son algo que ayuda en algún sentido a enriquecer nuestra vida, ¿no? Nuestra vida social y personal. Entonces yo digo, bueno, ese conjunto de situaciones para materias matemáticas es yo creo que una tarea muy ardua y no sé si tenga solución o no. Es decir, cuáles son las situaciones sociales en donde que me sirvan para utilizar mis herramientas de cálculo o para desarrollar mis conocimientos de cálculo o para aprender mis conocimientos de cálculo, de álgebra, etcétera. A lo mejor ahí hay un problema difícil de resolver, pero donde indudablemente no lo hay es en estadística. En estadística sí podemos encontrar una serie de problemas relevantes en donde podamos a partir de esos problemas desarrollar la estadística. Es por eso que en los currículos de otros países en donde tienen una tradición muy grande de estadística, como en Inglaterra, donde surgió, en Estados Unidos, que son, pues la relación con Inglaterra los hace, y en Australia, pues son, esos países, digamos, ahí como nació la estadística, tienen alto desarrollo de la estadística. Ahí en el currículum de toda la educación básica, nada más vienen 4 puntos fundamentales para desarrollar, como guías para desarrollar la enseñanza de la estadística. Uno es que los estudiantes aprendan a formular problemas relevantes.
2, que los estudiantes aprendan a utilizar herramientas adecuadas para tratar los datos, que los estudiantes aprendan a analizar los datos y que aprendan a sacar conclusiones de los datos. Me equivoqué ahí la primera es que aprendan a formular un problema, la segunda es que aprendan a recolectar datos, la tercera es que aprendan a analizar los datos, es decir, elegir los instrumentos adecuados para analizar los datos, y la cuarta es que aprendan a sacar conclusiones. Ese se llama un ciclo investigativo. Bueno, pues eso es lo que ellos plantean como el corazón del currículo. Y alrededor de eso ya se van poniendo que si el histograma, que si las medidas de tendencia central, que si las distribuciones, que si todos los demás conceptos. Que también son importantes, por supuesto, hay que especificar cuáles y en qué medida y en qué nivel se desarrolla, pero el núcleo es esos cuatro aspectos. Entonces, bueno, pues no propongo que lo hagamos aquí igual en México, pero sí propongo que se discuta cuál puede ser el corazón de un currículum de estadística en México que se corresponda con el espíritu de las competencias de que ese conocimiento sea útil en nuestra vida. Muchas gracias, Ernesto. Pues realmente esta parte que tú nos mencionas, importante en considerar el conocimiento para este rediseño curricular, no solamente en la parte de rediseño curricular, sino uno como docente, esta flexibilidad o movilidad del docente de pasar en este caso, el enfoque por competencias y poderlo llevar, no solamente es qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos y que esté basado en competencias. Mencionas en tu propuesta que realmente la has estado comentando dentro del currículo con un enfoque por competencias, mencionas la importancia del pensamiento estadístico, sus ideas fundamentales y un enfoque por proyectos. No mencionas solamente proyectos, sino proyectos. En cuanto al primero, en tu escrito, describes el modelo de Weil y Fankush. ¿Puedes comentarnos sobre las dimensiones que contiene este modelo? Sí, cómo no. Bueno, para enmarcar, digamos, esta discusión, quisiera decir que en el estudio de la educación estadística se han definido como 3 grandes campos o 3 grandes áreas que se intersectan, se representan mediante 3 círculos que se intersectan. Una es la competencia estadística, de lo que estábamos hablando, otra es el razonamiento estadístico y la tercera es el pensamiento estadístico. Dentro de esas 3, el que es más general es el pensamiento estadístico. Entonces, hay un modelo del pensamiento estadístico propuesto por unos investigadores, Weil y Fankush, en el que ellos lo que hacen es una investigación sobre cómo piensan los estadísticos profesionales, cómo piensan los estudiantes avanzados, cómo resuelven sus problemas estadísticos y a partir de eso proponen un modelo. Es decir, es un modelo que emerge de algún modo de los datos, de datos que ellos sacan a partir de estas entrevistas, digamos, exhaustivas con profesionales de la estadística y con gente que está muy bien preparada en estadística para definir sus rasgos primordiales con el objetivo de dar un modelo que pueda aplicarse a esta idea didáctica de que lo que tenemos que hacer en la educación, en cada una de las materias, es un poco transmitir o propiciar que los estudiantes emulen el pensamiento profesional de la materia en la que están trabajando. Así, por ejemplo, la resolución de problemas en matemáticas lo que propone es que los estudiantes resuelvan problemas a la manera como lo resuelven los matemáticos, que vean cómo un matemático resuelve sus problemas para que los estudiantes aprendan esa manera de hacerlo. Se descubrió que no se hace, en la enseñanza se desarrollan formas de pensamiento que a veces incluso chocan con las formas de pensamiento profesional. Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento estadístico? El modelo consiste en 4 dimensiones. La primera dimensión es lo que se llama el ciclo investigativo. Ya he mencionado lo que es el ciclo investigativo, es que para un estadístico
digamos, siempre los problemas consisten en un ciclo. Un problema consiste en un ciclo, que consiste en la formulación de una pregunta, el diseño de un plan para obtener datos, la obtención de los datos, el análisis de los datos, la obtención de conclusiones para volver a formular nuevas preguntas, y así el ciclo va dando vuelta. Es decir, ese es el ciclo investigativo. Un estadístico siempre está en la fase en su trabajo profesional siempre está en la fase del ciclo investigativo, es decir, siempre está tratando de resolver un problema y está en alguna de las fases, ya sea obteniendo datos, ya sea analizando los datos, ya sea sacando sus conclusiones, ya sea formulándose nuevas preguntas. Entonces, ¿qué otra cosa hacen los estadísticos? Entonces, la dimensión 2 se llama tipos de pensamiento. En los tipos de pensamiento lo que dicen Wiley y Fancuch es que los estadísticos hay ciertas maneras de pensar que son características de ellos. Hay unas que son comunes con los matemáticos, comunes con otros profesionistas, pero en particular los estadísticos, ¿qué tipo de cosas podemos distinguir en sus formas de pensamiento? El primero es la importancia de los datos. O sea, un estadístico no resuelve problemas si no hay datos. Ajá. A diferencia de un matemático, esa es una diferencia muy grande de los matemáticos. Un matemático puede resolver un problema, o los problemas matemáticos que resolvemos son abstractos y que requieren una reflexión, etcétera, y no requieren de datos de la realidad. Si un problema matemático requiere de datos, pues de otros teoremas y de otros conocimientos, pero no ir a sacar datos, en donde datos entendemos las unidades de información que vamos y sacamos en un fenómeno de la realidad. Ajá. Para un estadístico, digamos, lo más importante es tener datos. Allá un compañero colombiano me comentaba que él había descubierto, porque tiene muy buena formación matemática y es estadístico, había probado un teorema nuevo un teorema límite nuevo en estadística y probabilidad, de muchos teoremas límite. Bueno, él probó uno y lo mandó a una revista de estadística, y los estadísticos de la revista le respondieron: oiga, pues está muy bien su teorema, pero ¿y a cuáles datos se aplica? O sea, entonces esta persona me comentaba a manera de broma que ya había descubierto él la medicina y lo que le faltaba descubrir era la enfermedad, ¿no? Es decir que para un estadístico lo importante es la realidad y los datos en los cuales los teoremas y las cosas funcionan. De manera abstracta es un problema, puede ser muy interesante, pero está en el área de las matemáticas y no propiamente de la estadística, aunque sus resultados se refieran a los problemas abstractos de la propia estadística. El segundo tipo de pensamiento que ellos dicen es el de la consideración de la variación. O sea, un estadístico siempre sabe que en todos los fenómenos en donde él investiga hay variación. Y la variación hay que estudiarla desde muchas maneras, desde las fuentes de la variación, desde los patrones que hay de la variación, entre las causas, etcétera, y las consecuencias que puede traer una variación más, menos, etcétera. Entonces el estadístico tiene ese tipo de... El tercer aspecto es el de la transnumeración. En realidad es el segundo, me brinqué, pero ahora lo ponemos en el tercer lugar, el transnumeración, que quiere decir el transnumerar los datos. La transformación de los datos en distintas representaciones nos va dando nueva información. El cuarto tipo de pensamiento es razonar con modelos, ¿no? El saber utilizar los modelos estadísticos. La media en ciertas circunstancias puede ser un modelo, y razonar con ellos, es decir, sacar consecuencias, hacer inferencias con esos objetos. Y finalmente, una actitud del estadístico, también ya lo había mencionado, es la confrontación de los resultados que te puede producir un análisis estadístico con la realidad o el fenómeno de donde surgieron los datos. Esa confrontación última es muy importante, porque, como les decía, la relación es compleja. No siempre lo que dice la estadística es cierto, pero a veces lo que dice la estadística sí es cierto, pero no se ve inmediatamente tan claro
en el fenómeno. Entonces, hacer eso es una cosa muy importante. Entonces, un currículum, digamos, bien pensado, sí debería de tener componentes, sus 3 componentes. Perdón, me faltaron 2 dimensiones del pensamiento estadístico, que es el pensamiento crítico o el ciclo investigativo que se llama, y las actitudes y competencias. Esas son las 4 dimensiones. Es decir, la última, la de las actitudes, es muy importante. O sea, uno puede saber toda la estadística abstracta que tú quieras, y sin embargo, ante un problema, no planteártelo de manera estadística. O sea, es decir, no tener esa actitud de decir, bueno, ¿cuáles son los datos aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se pueden resolver estos problemas? Sino resolverlo por otra manera. Ajá. Es increíble, pero eso ocurre. O sea, a veces aprendemos una estadística y tenemos muchos conocimientos abstractos de la estadística, y ante el primer problema en donde podríamos aplicar nuestros conocimientos estadísticos, aplicamos nuestras creencias, nuestros deseos. No, es que eso no puede ser porque no me conviene que sea así, ¿no? Y cosas así. Y entonces hay un divorcio entre tus conocimientos y entre la manera en que afrontas los problemas en la realidad. Eso es lo que el enfoque por competencias quiere evitar. Uh-huh. Y por eso en las formas de pensamiento de los estadísticos siempre está esto. Vamos a confrontar lo que nos dice las partes teóricas, los resultados de los análisis y lo que estoy viendo en la realidad, ¿no? Bien, bueno, pues eso es. Muchas gracias. Pues de esto que nos están mencionando, justo resalta que en la estadística hay muchas más cosas de las que vemos simplemente en términos de datos, de presentaciones, y que es en gran medida lo que ha estado ausente en muchas de nuestras aulas. Hay más cosas que que vale la pena comentar contigo, pero también vamos a darle espacio a quienes nos están siguiendo en esta sesión, particularmente la sede del TEC de Monterrey. Les pedimos, como es costumbre, que den su nombre, algo más acerca de su actividad docente, y bueno, pues hagan el comentario y pregunta que juzguen pertinente. Adelante, TEC de Monterrey. Bien, parece ser que tenemos algún problema de comunicación, no logramos establecer bien vínculo con ellos, pero veamos si podemos conectarnos con la sede de Antioquía. Tampoco. Adelante de tener la comunicación con ellos, pues lo estableceremos. Mientras, pues vamos a comentar vamos a leerte algunas de las comentarios y preguntas que han llegado al foro, y una que tenemos aquí del estudio de la maestra Mirla Saleta. Nos menciona que en ESICI los alumnos, una de las actividades que tienen que realizar es calificar de alguna manera a sus docentes, pero para que esto lo hagan se les pone la condición de que lo realicen como una condición para que puedan ellos acceder a sus calificaciones. Y pues aquí se hace una reflexión, digamos, colectiva, ya, en términos de que si queremos mejorar nuestro método de enseñanza, pues desde luego es importante la evaluación que tengan los alumnos de nosotros. Esto nos permitirá identificar algunas situaciones que nos llega a ocurrir, de que nos entusiasmamos tanto con los temas que creemos que los alumnos también de manera automática lo lograron, y en realidad fue más bien nuestra.
y es parte de lo que tú comentas acerca de los proyectos. Un aspecto importante de los proyectos es que justamente sean proyectos que desde luego convenzan a los docentes, pero sobre todo a los alumnos. Y en términos de esta forma de evaluación, una reflexión que tiene es, bueno, ¿qué tanto influye el estado de ánimo para los comentarios, las evaluaciones que hagan los alumnos de la labor del docente? Y es parte importante de lo que tú comentas en cuestiones de esta perspectiva en la estadística, el planteamiento de preguntas. ¿Sí? Es algo que se tiene que cuidar, no hay que preguntar de cualquier manera y recopilar datos también de cualquier manera. Claro. ¿Sí? Entonces, no sé si puedas comentarnos un poco esto, en términos de esta importancia, ¿no?, que tienen las preguntas y la recopilación de datos. Sí, como yo decía, lo importante para comprometer al estudiante a una reflexión, se debe de darle la oportunidad y de entrenarlo a formular preguntas que sean de su interés, o sea, que sean, que vea el sentido, digamos. Entonces, formular preguntas para estadística es algo que se debe de entrenar, o sea, es difícil, digamos. De entrada hay muchas preguntas que no son válidas para la estadística, pero entonces en ese darle la oportunidad a los estudiantes de preguntarse qué es lo que les interesaría saber, que se pueda resolver con estadística, se debe de poder ir distinguiendo cuáles son preguntas pertinentes, qué tipología tienen y cuáles no. Pero hay luego preguntas muy interesantes que pueden surgir y de donde emergen cosas. Por ejemplo, con un estudiante surgió hace tiempo una pregunta que, digamos, que le interesaba sobre todo por sus características personales y que fue un motivo enriquecedor. Lo que decía es, en aquel entonces había un jugador de fútbol del Brasil que se llamaba Ronaldo, no el Ronaldo actual, sino un Ronaldo brasileño que jugó en el Mundial de 1998, y en una de las temporadas Ronaldo declaró públicamente que él en esa nueva temporada que iba a jugar iba a superar su marca e iba a hacer, me parece que 35 goles en la siguiente temporada. Y entonces la pregunta que se hizo el estudiante es, ¿qué tanto es probable que cumpla o no cumpla su promesa Ronaldo? Entonces, ahí esa pregunta pues fue interesante porque, bueno, ahí estaba la declaración, dio el número de goles que podía meter, con lo que se estaba comprometiendo el jugador, y decía, la idea era como calcular la probabilidad de que realmente eso se hiciera realidad o no. Entonces, bueno, pues esto llevó a que se investigaran una serie de pues de todas las estadísticas deportivas que ya saben que usted las hay, son públicas sobre Ronaldo, y todos los factores que van afectando el rendimiento de los jugadores. Por ejemplo, se lesionan, lo suspenden ciertos juegos, etcétera, a veces tienen rachas menos, y entonces se hicieron todo un estudio de las temporadas que se tenía la información de Ronaldo, y viendo que la probabilidad de que cumpliera su promesa era muy poca. En realidad no había, había más probabilidad de que no la cumpliera de que sí la cumpliera. Y entonces, pues, esa fue una cuestión que le interesó, y finalmente, con el tiempo, se mostró que la conclusión fue válida. En efecto, no cumplió Ronaldo con esa promesa, fue una nada más propagandística, y ya. Bueno, ¿qué interés social tiene esto? Bueno, digamos, ustedes saben que las estadísticas deportivas es algo que deja mucho dinero, que están ahí, y etcétera, y que incluso sirve para apuestas o para cosas así. Pero aquí el interés del estudiante en particular, bueno, era lo que lo motivaba, digamos, era algo que lo hizo que en realidad se pusiera a hacer un estudio exhaustivo de datos. Y entonces la ganancia ahí, bueno, pues fueron los datos, y la consecuencia, creo, tenía mucho sentido. Digamos,
por ejemplo, para los managers de deportistas, es muy importante tener esa información, es muy importante saber tratar esa información para saber si a un deportista se le paga o no se le paga lo que está pidiendo, si se le regatea o no, ¿verdad? Porque sí se tiene que tener parámetros para saber si si vale la pena recontratar a un deportista, etcétera. Entonces, sí es algo que tiene sentido en la vida social y profesional, y en particular, bueno, es algo que motivaba mucho el interés del estudiante. Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo digo, ahí aprendiendo en esas situaciones, estoy seguro que lo que aprendió el estudiante de por qué obtenía una media, por qué era conveniente tener una media, por qué era conveniente ver la variación de los datos en cada temporada, son cosas que le produjeron mucho sentido de esos objetos que no se los produce si le decimos, a ver, pues aprende la fórmula, calcula la fórmula, y esta fórmula es la que te caracteriza, las distribuciones, etcétera. Ah, pues sí, pues qué bonito. Y ahí, digamos, como que no se queda esa información tan grabada como en la aplicación de situaciones particulares. Por eso pienso yo, la motivación de los estudiantes es algo difícil, pero que en estadística hay muchas posibilidades si se enfrentan problemas y si sabe uno entrenarlos para que formulen preguntas y sabe uno captar las preguntas que tienen un interés estadístico más allá de una cuestión anecdótica. No sé si le responda, es la inquietud de la compañera, pero bueno, pero a lo mejor responde otras inquietudes que también por ahí no había expresado. Bueno, de CIME Zacatenco pregunta María Guadalupe Terquemada. Con respecto a la parte del currículo por competencias, has mencionado que es importante que personas especializadas en la parte del currículum, además de docentes, y menciona que esta parte de trabajo que es arduo. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué tanto se compromete el docente en la implementación de competencias dentro de su aula? Y si esta parte de donde ha habido cambios en la parte curricular, ¿qué escuelas han funcionado? ¿Qué escuelas han funcionado en cambiar su currículo de contenidos? Precisamente, bueno, no necesariamente en la parte de estadística, que es la parte que nos compete el día de hoy. ¿Y qué inferencia hay en que la implementación de competencias en la materia de estadística? Bueno, algunas de los aspectos que pregunta creo que ya han sido comentados, pero sí vale la pena comentar lo siguiente. Déjame ver la pregunta de tú. ¿Cómo comprometer a los profesores? En efecto, creo que esa es una cuestión muy esencial. Todos sabemos que lo que nos importa al hacer un cambio curricular, lo que nos importa a los ciudadanos de a pie, es que eso tenga repercusiones en la práctica docente, que tenga repercusiones en en el aprendizaje de los estudiantes. Cambiar un currículum, digamos, es como un deporte nacional, cambiar los currículums, pero para que nada más, digamos, haya una declaración pública de un político que diga, no, estamos preocupados por la educación, y como estamos preocupados de la educación, cambiamos el currículum en tal institución y lo cambiamos en tal institución. Y los que vivimos, digamos, en las entrañas de la enseñanza, vemos que eso no se traduce en ninguna práctica, que no es nada. La crítica de la pregunta que me decía el compañero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el problema no está en poner un currículum lucidísimo y muy interesante y muy ambicioso, sino el problema está en cambiar las prácticas, de los profesores. Ajá. Entonces, creo que la pregunta es muy pertinente porque sí, yo creo que muchos profesores ya a la manera, les digo que es como el deporte nacional de los políticos, cambiar los currículums para pues para declarar que están haciendo cosas por la educación, pues el deporte de los profesores es ignorarlo, es decir, pues qué bueno, pues, y seguir haciendo sus prácticas tradicionales, ¿no? Entonces lo que necesitamos es crear un currículum que venga de abajo, que no venga de arriba, sino que sea el resultado de una discusión entre comunidades de profesores, de investigadores y quizá también de funcionarios educativos, pero que ponga como una condición primordial el
compromiso de los profesores. Es decir, creo que la actitud de los profesores cuando se les plantea la cuestión es de si quieren ellos avanzar, quieren mejorar, etcétera. Lo que no quieren es que les dicten desde arriba cosas que no comprenden. Y entonces de lo que se trata es como de desarrollar una actividad conjunta con los profesores en donde se vayan resolviendo esos problemas que dice la compañera. Hasta dónde se pueden comprometer, hasta dónde realmente pueden realizar ellos una actividad basada en competencias de un currículum radical, y si no es posible, bueno, pues qué medidas se tienen que tomar, pero ese es el nudo más difícil de deshacer, el de la práctica del profesor, el de la actitud del profesor y sus conocimientos. Entonces es ahí donde tenemos que avanzar. Posiblemente a veces un currículum institucional pueda ayudar a que se tomen acciones en ese sentido, pero no necesariamente, puede ser al revés, puede ser primero trabajando con los profesores y después ya implementando o implantando formalmente un currículum. Lo que yo planteo no es, digamos, mi idea no es pues que se ponga por escrito y que un nuevo currículum sobre competencias, sino plantear la problemática y ver dónde están los problemas fuertes para irlo desarrollando. Y en este caso, pues es muy atinada la opinión de que es en el profesorado donde está el problema más difícil. No sé cómo resolverlo, pero sí sé que ahí está, por lo pronto. Sí, bueno, pues se han manifestado aquí diversas problemáticas acerca de esto, por un lado de competencias, por la otra parte sobre los enfoques que se dan, de alguna manera las oportunidades que estamos perdiendo en nuestro tratamiento tradicional de la estadística en nuestros cursos, y una pues reflexión y comentario que nos envía Bernabé Reyes, nada más que parece que no nos han... Sí, de CIME Zacatenco. Está en términos de preguntarse acerca de justamente en estos rediseños curriculares cómo es que se hacen, cómo es que se deberían de hacer. Esto es, se pregunta acerca de cuáles son los fundamentos que se llegan a tomar en los cambios curriculares, si hay estudios que apoyen estos cambios o no. Y en términos de lo que se ha estado comentando en esta sesión, si para los investigadores resulta claro la pertinencia de un enfoque por competencias en estadística y volteamos a los programas y encontramos que esto está ausente, que siguen esos contenidos secuenciales y demás, ¿qué es lo que está de alguna manera fallando en estos trabajos de rediseño curricular? Y aquí... antes de pedir tu comentario, Ernesto, agregaría que pues esta problemática atañe a varios, entre ellos a los propios docentes, a los propios mecanismos de rediseño curricular. Se debe lograr tener en los que en algún momento dado toman ciertas decisiones que se den cuenta que los rediseños no son cosas simples, cosas sencillas, que no es simplemente pensar en acudir a los profesores con mayor experiencia, sino pues algo mucho más complejo y mucho más importante, porque desde luego repercute esto en la formación que tenemos en nuestros estudiantes. Pero ¿qué nos puedes comentar brevemente, Ernesto, sobre estas cuestiones de rediseños curriculares? Sí, en México hay un modelo un poco, bueno, hay varios modelos de cómo se resuelven esos problemas curriculares que han probado pues no tener mucha efectividad en la práctica. El primer modelo es que, digamos, una institución le pide a un conjunto de especialistas que propongan el nuevo programa, un nuevo diseño curricular, y luego ese programa, ya que lo hacen los especialistas, se impone en la institución y se tratan de llevar a los profesores mediante cursos de actualización y cosas así. Eso no ha funcionado.
digamos, porque los profesores se sienten ajenos, por un lado, porque los que entrenan a los profesores a veces no entienden tampoco la esencia del currículum, etcétera, ¿no? Ese es uno. El otro modelo es al revés, que tampoco funciona. Digamos, una institución forma una comisión de profesores y como ellos son los que están frente a grupo, como ellos son los que conocen los problemas que hay, que ellos definan un nuevo currículum. Entonces, ahí el problema es que el diseño de un currículum no es una cuestión, digamos, artesanal, sino que hay profesionales para hacerlo. Entonces, las comisiones de profesores, los profesores o son profesionales en el diseño de currículum, y como por definición son profesores, entonces no son profesionales necesarios del currículum, y entonces el currículum ese currículum producido desde abajo, digamos, tiene los defectos de que no está aprovechando el conocimiento que se ha desarrollado respecto a los problemas de desarrollo curricular. Entonces sale un programa muy artesanal, muy vinculado a las problemáticas de los profesores, pero, pues, digámoslo de manera clara, muy corto, muy inadecuado en la práctica y que tampoco luego funciona porque es difícil transmitirlo a los compañeros, etcétera. El tercer modelo es como este que yo estoy mencionando. Se hace una comisión de profesores, hace una propuesta y luego esa propuesta se lleva a especialistas y se valida. Ajá. Y los especialistas quitan, le ponen comas, lo adornan, lo ponen muy bonito y con su conocimiento especial y ya está el currículum. Ahí hay un problema, digamos, de que un organismo tan complejo como un currículum no se hace por la suma mecánica de cosas. No, a la actividad del profesor o de la comisión de profesores se suma la actividad de los especialistas, pero divorciados. Uno primero trabaja a su aire y luego el otro trabaja también a su aire y se pegan y ya eso tampoco ha funcionado. De lo que se trata es de entender que es la interacción de las comunidades afectadas las que tienen que ponerse en contacto para trabajar eso, cosa que no estamos acostumbrados en México a hacer. O sea, no estamos acostumbrados a poner a distintas comunidades a discutir para resolver un problema. En realidad, muchas de los modelos que estoy refiriendo se reducen incluso a que son individuos y no comisiones las que hacen ese tipo de cosas. No una comunidad de investigadores, sino un investigador el que le pasa revista al currículum, que no hizo una comisión de profesores, sino que hizo un profesor y cosas así, ¿no? Entonces, esas formas de trabajar no funcionan, no van a funcionar, sino que se tiene que involucrar en distintos niveles, se tiene que realizar un proyecto que considere a las distintas comunidades, que se articulen de algún modo para que puedan ir dando origen a un currículum. Cada una debe de participar con lo que sabe, con el campo de su conocimiento y entre todos generar un posible currículum. Entonces, ya lo sé, es una utopía pensar que eso es así, pero no soy el único que piensa, como dice John Lennon, no soy el único que piensa en ese sueño, sino que creo que incluso en otras comunidades sí se puede ver que hay mejores articulaciones de las comunidades que están involucradas y que pueden generar unos nuevos currículum. Aquí en México tenemos una mecánica nacional que es, pues, un poco, creo yo, rudimentaria y que a veces no puede resolver los problemas. Mientras no pasemos a otro nivel, no vamos a poder resolver los problemas. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante las aportaciones que nos dejas y esta parte de repensar en nuestro quehacer docente ante el mapa curricular que vamos a seguir ante los programas actuales y los programas que vienen. Pues agradecerte el haber estado aquí en el foro y si quieres concluir algo muy pequeño para esta sesión. Sí, bueno, lo que quiero decir es, bueno, el planteamiento que hago, tanto en el artículo como en esta conferencia, yo sé que no resuelve nada más plantea más problemas, pero esa es una cuestión importante, el que podamos
plantearnos los problemas, plantear sus aristas, y creo que al surgir más preguntas, al revelarse las dimensiones del problema, pues aunque no lo resolvamos, vamos avanzando poco a poco en su solución. Esa es la moraleja que sacaría, y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pues agradecemos a Ernesto de nuevo su participación aquí en esta sesión, a quienes ya han plasmado sus inquietudes en el foro, y seguro habrá más interrogantes, comentarios, puntos a discutir más adelante. Y pues también le vamos a pedir a Ernesto que nos haga un espacio para que se traten estas inquietudes y se plasme también en el propio foro, porque pues como lo comentó el propio Ernesto, tenemos como abiertas varias situaciones, varios puntos a discutir, varios desafíos, y que la incertidumbre pues no solamente está en esos fenómenos fuera del aula, sino en la propia aula. Y por otra parte, pues que nuestra responsabilidad como docentes también tiene otra dimensión ahora, y es importante que pues discutamos, reflexionemos, que hagamos un trabajo algo más profesional, en el sentido de que no pensemos que nuestros problemas con nuestros alumnos, con nuestros grupos, son problemas individuales, que solamente nos competen a los alumnos que tenemos y a nosotros como docentes en lo particular, sino son problemas que son compartidos en una comunidad, y que solamente con un trabajo colectivo vamos a poder encontrar las mejores maneras de enfrentarlos. Y seguramente también van a seguir apareciendo nuevos problemas. La invitación a los demás seminarios Repensar las Matemáticas a la siguiente sesión, y de los otros seminarios, el seminario Repensar la Bioquímica, que es el 28 de mayo a las 13 horas, con el problema de construcción de hipótesis estudiantes de ciencias, y asimismo con el seminario Repensar la Física. Agradecemos su presencia, nada más nos resta decir muchísimas gracias. Gracias.